Bienvenidos a todos, hermanos. Pues esta es la unidad 4 que se llama Padres e Hijos, y la lección de hoy, la responsabilidad de los padres hacia los hijos, recordándonos que los padres deben criar a sus hijos en los caminos del Señor. Ese es el mandato que tenemos, bendito sea el Señor. Y vamos a estar estudiando Salmo 127 del 3 en adelante, 128 completo, y Proverbios también, y finalmente Efesios y Hebreos. Así que pues vamos a continuar con la ayuda del Señor. Eh, Aquí como introducción nos dice el expositor, ¿verdad? El autor dice que el tema de la disciplina nunca está lejos de la mente de los papás que están criando activamente a sus hijos. Y también nos dice cómo las escrituras nos guían para llegar a ser unos padres piadosos, a disciplinar con sabiduría, con la sabiduría del Señor, y nos da muchos recursos la Biblia acerca de esto, ¿verdad? Pero lo más importante, que nosotros debemos de buscar la sabiduría de Dios para recibir también con humildad la disciplina, porque a veces es aprendiendo, recibiendo nosotros como vamos a enseñar a nuestros hijos. Dejar que Dios nos discipline a nosotros nos va a ayudar a entender a nuestros hijos cuando tengamos que disciplinarlos a ellos. Y las metas de esta noche de la enseñanza, me puede ayudar mi esposo. Adelante. Meta de la enseñanza. Repasar las instrucciones específicas de Dios para disciplinar a los hijos. Comparar la disciplina que dan sus propios hijos con la disciplina del amoroso Padre Celestial. Aceptar la disciplina de Dios sabiendo que Él es un Padre amoroso, que tiene el bien para ellos. Amén, amén. Y también todo este estudio nos lleva a esta verdad central. Los padres deben de criar a los hijos en los caminos del Señor. Y pues nos vamos a basar en esta palabra, ¿verdad? La palabra de Deuteronomio 6, 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Deuteronomio 6, del 6 al 7. Pues gracias a Dios que sea el Señor siempre guiándonos en los estudios bíblicos, que es hermoso, y es necesario meternos en las palabras que nos dijo el Señor, ¿verdad? Meditar en ellas. Y sobre todo, hermanos, pues esta reflexión de esta noche pues nos enseña cómo es que debemos andar. Así que oremos, ¿verdad? Para que esta palabra nos recuerde cuán beneficioso es andar en los caminos de Dios, que Él dejó en su escritura, a Él sea la gloria por siempre, y pongamos en sus manos todas nuestras preocupaciones. Padre amado, Señor, en esta hora nos acercamos nuevamente, Señor, a tu bendita presencia y a tu hermosa palabra, Señor, que enviaste, Señor, con millares de ángeles, Padre. También, Padre, por medio de todos tus escritores, Señor, a los cuales dirigiste mediante tu Santo Espíritu, Señor. Enséñanos, Padre, a dejarnos guiar, Señor, por tu corrección, por tus palabras, por tu sabiduría. Así que en esta hora, Padre, ponemos en tus manos todas nuestras preocupaciones, de salud, de trabajo, de bien, de todo lo que necesitemos, Padre, lo ponemos en tus benditas manos, Señor. Hazte cargo, Señor, de todas nuestras necesidades, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y enséñanos, Padre, llévanos, acompáñanos, Señor, en este camino maravilloso que es leer, Señor, tu bendita palabra. En el nombre de Jesús, a ti la gloria y la honra. Amén. Pues como decíamos, hermanitos, disciplinar a los niños pues es parte de nuestro trabajo, ¿verdad? Pero cuando son niños pequeños, a veces nos parece tan gracioso verlos, y uno pensará, ¿cómo voy a disciplinar a esta criatura que pues con su ternura y con todo, pues casi todo me hace gracia, ¿verdad? Sin embargo, la crianza de un niñito desde pequeño no es algo gracioso, ¿verdad? Eh, los niños
son regalos de Dios. Sin embargo, es nuestro trabajo indicarles, ¿verdad?, el mejor camino, disciplinarlos, ¿verdad? Así que recordando esto, hermanos, que tenemos un tiempo limitado para enseñar a nuestros hijos acerca de Dios y acerca de todas las cosas, pues que sea Dios dándonos sabiduría, ¿verdad? Porque aproximadamente son 18 años los que están con nosotros. Imaginemos 18 navidades, 18 veranos, 18 cumpleaños, porque después los muchachos ya toman sus decisiones y sobre todo porque ya habrán alcanzado una madurez. Y qué bueno que sea pues guiados por la palabra de nuestro Señor. Amén. Así que comencemos con la primera parte, el Salmo 127, que fue escrito por el rey Salomón, posiblemente más bien escrito por el rey David hacia Salomón. Entonces habla de la obra de Dios en la construcción de las casas, de las ciudades, de las familias. Algunos estudiosos bíblicos creen que los primeros versículos de este salmo eh, podrían referirse no a la construcción de una casa, porque dice, si Jehová no edifica la casa, así es como empieza el salmo, ¿verdad? Sino que se refiere a la construcción de una familia, de un hogar. Así que esa sería una construcción a la que se refiere este salmo. Así que nosotros nos vamos a ocupar a partir del verso 3 en adelante. Y si quiere mi esposo leerlo, por favor. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Amén. Entonces, a partir de este verso, este salmo nos recuerda que, pues bueno, con lo que empieza es una manera muy hermosa de que nosotros podamos ver a nuestros hijos. Son una herencia, ¿verdad? La palabra, la traducción hebrea, comunica un legado, ¿sí? Un legado, es mi legado, mis hijos son mi legado. También una posesión valiosa porque por un tiempo los tenemos. Y una pertenencia, una permanencia también. Son mis hijos, son mi familia. No llegaron a mí por accidente, ¿verdad? Eh, Aunque luego se van de casa, Dios los ha colocado ahí en mi hogar, en mi familia, como parte del plan soberano. Así que en realidad nuestros hijos, hermanos, son una responsabilidad, pero es una responsabilidad duradera. Aunque estén poco tiempo bajo nuestro cuidado, con el tiempo ellos de todos modos, más bien ellos son hijos nuestros para siempre, confiados a nuestro cuidado por nuestro Señor. Dice la palabra cosa de estima. En el original viene de la palabra sacar, que se traduce como recompensa. Recompensa es el fruto del vientre. Recompensa son los hijos. Son un regalo que trae gozo, que trae asombro, bendición. No son, como les decía, algo que es propio porque ellos son libres, son de Dios, ¿verdad? Pero uno los considera propios porque están bajo nuestro cuidado por algún tiempo. Tampoco son una maldición o una carga como algunas personas tristemente lo ven, ¿verdad? Sino esto, hermanos, que nosotros percibimos a través de un hijo es la expresión tangible de su gracia. Tangible porque los podemos tocar, sentir, mirar, asombrarnos. Y cosa tan hermosa cuando se van pareciendo a uno, ¿verdad? Dios usa a los hijos para enseñarnos también, hermanos. A través de ellos
Vamos a aprender paciencia y vamos a aprender humildad, dependencia y amor. Y el Salmo continúa con esta imagen poderosa cuando dice, como flechas en mano del valiente, así son los hijos. En tiempos antiguos, un guerrero, hermanos, no compraba sus flechas ya listas. Él mismo las iba formando, las enderezaba, las afilaba con cuidado. Y asimismo, hermanos, nosotros estamos llamados a moldear, a formar a nuestros hijos con intención, con habilidad, con dedicación. Así que ser padres es una gran responsabilidad. Es una tarea que no puede ser improvisada y tampoco superficial. Aunque muchas veces llegan a nuestra vida cuando somos jóvenes tan inexpertos. Pero qué hermoso, hermanos, que usted pueda compartirles esta enseñanza a sus hijos para que críen a sus nietos, ¿verdad? Que crean a sus nietos de usted, o si usted es joven y tiene aquí a sus hijos, que recuerde esto, qué importante es revisar y consultar al Señor acerca de la educación de mis hijos. El predicador Charles Spurgeon expresó la idea de las flechas, hermanos, cuando dijo que los padres que dirigen a sus hijos, así como uno dirige una flecha, ¿verdad? Así como los padres dirigen a los hijos desde el principio, decía él, los verán salir a la vida para nuestro consuelo y deleite. Y si cuidamos de apuntarlos en la dirección correcta, eso es lo que veremos, ¿verdad? Entonces la crianza requiere de una atención desde pequeñitos y después una constancia. Por medio de todo eso, tener siempre el propósito claro. Entonces, es una labor sagrada y demanda de nosotros seriedad y demanda también compromiso. También otro predicador señala que los seguidores de Dios deben ver a todos los niños como regalos del Señor y también deben depender de Él para que reciban dirección y sabiduría. Solo así esa crianza va a reflejar la fidelidad de Dios y que va a producir un fruto verdadero. Así que, hermanos, un hogar piadoso, una familia piadosa, no se construye por accidente. Debemos ser decididos a seguir al Señor, a depender del Señor en todo y en oración también, ¿verdad? Para que estén cimentados siempre en algo fuerte, como dice siempre la palabra de Dios. Amén. Muy bien, pues como les decía, quizás esta primera parte de este salmo donde dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajamos, pues así es. Nosotros debemos confiar y no olvidarnos del Señor, ¿verdad? Porque pues Él extiende su amor, Él sostiene nuestro hogar, su amor se muestra día a día. Cada vez que vienen las pruebas, el servicio pesado, hay que tener paciencia, hay que tener perdón, ¿verdad? Entonces, pegaditos al Señor, que el Señor edifique esa casa, esa familia, ¿verdad? Para que estemos cimentados, unidos en amor, cuidándonos unos a otros. Aquí hay una pequeña tabla donde dice algunos principios acerca de este tema, ¿sí? Dios nos enseña a través de su palabra, especialmente con el ejemplo. Habla de la fe, habla del fundamento principal debe ser estar cimentados o tener en el centro a nuestro Señor Jesucristo, especialmente en su dirección y en su gracia, cuando vamos caminando con Él, ¿verdad? Que sea Él el fundamento, el esfuerzo familiar es insuficiente. Si nosotros trabajamos solos, en vano trabajamos. También nos habla, ¿verdad?, de cómo la fe se vive de una manera visible y constante. Y también cómo este hogar piadoso, centrado en el Señor, va a crecer, va a aprender a caminar con respeto, con orden, como decíamos, con gracia, ¿verdad?
No van a ser hogares perfectos los que buscamos al Señor, porque somos familias imperfectas, sino que va a ser una familia que quiera, que anhele honrar a Dios cada día, tanto en nuestra vida como en nuestra familia, en nuestra convivencia familiar. Porque sabemos que Dios no busca hogares perfectos, sino familias que caminen con Él. Amén. La siguiente parte, el Salmo 118, que es reconocido como uno de los cánticos que entonaban los viajeros en su camino a Jerusalén para las fiestas anuales. Ellos llegaban a Jerusalén desde las tribus donde ellos estaban con esta alabanza que decía, bienaventurado aquel que teme al Señor. En otras palabras, qué feliz es el que teme al Señor. Todo el que sigue sus caminos, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Y aquí nos dice, los niños traerán alegría. La palabra alegría nos habla de felicidad y de ser bienaventurados. Entonces, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y anda en sus caminos. ¿Qué es temer a Jehová? Bueno, temer a Dios, pues nos guía de una manera, a una manera fiel de seguirle, una manera piadosa, que tiene piedad, que tiene amor por los demás, que tiene cuidado por los demás. Y también eso se va a reflejar en la manera como educamos a nuestros hijos, ¿verdad? Y se verá también en las generaciones futuras. En fin, de todo eso nos va a hablar ahorita el Salmo 128. Así que la primera parte dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Algunas referencias acerca del temor de Jehová, hermanos, aquí se las puse, ¿verdad? Están en citas como las siguientes, por ejemplo, en Mateo, ¿verdad? Que nos ayuda, el temor de Jehová nos ayuda a modelar nuestro corazón, arrepintiéndonos por medio del arrepentimiento, el Señor moldea nuestro corazón. Y también nos habla, allá Pedro nos habla de que debemos de tener dominio propio. También nos habla de saber discernir las consecuencias del pecado, ¿sí? Nosotros debemos de detenernos ante el pecado porque debemos discernir que ante el pecado va a haber consecuencias. También nos lleva la palabra a tener una conciencia limpia y ser sensibles constantemente a la voz de Dios. Así que, hermanos, parte del temor de Dios es parte de nuestra propia formación. Y como padres, al caminar así delante del Señor, pues vamos a ser un ejemplo más allá de las palabras para nuestros hijos. Si queremos que nuestros hijos anden en los caminos del Señor, ellos deben observar, ¿verdad? Esa sensibilidad, ese temor al Señor en nosotros mismos. Porque el ejemplo arrastra, como lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad? Así que eso también los va a ayudar a ellos a tener esa seguridad. Mi padre honra a Dios. Mi padre obedece a Dios. Así yo también lo voy a hacer porque yo sé que Dios lo bendice. Y Dios me va a bendecir. Qué bonito sería escuchar eso de nuestros hijos, ¿verdad? Y vamos a continuar con este Salmo 128 y le voy a decir a mi esposo que por favor lo lea. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva el fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y verás el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Así es, a partir del verso 2 vemos el resultado del verso 1, ¿verdad? Del temor de Dios. Y es este el resultado, dice, gozarás del fruto de tu trabajo. Qué feliz y qué próspero serás. Eso es lo que quiere decir bienaventurado.
Y luego la mirada se posa en el hogar en este salmo. La esposa es comparada con una vid fructífera que te da frutos. Es una imagen preciosa. Los hijos con retoños de olivo alrededor de la mesa, ¿verdad? Como retoños de olivo alrededor de la mesa. Un escritor, James Montgomery Boyce, señala que tanto la vid como el olivo son símbolos bíblicos de la vida abundante y de la bendición duradera, porque pues ya lo vemos, ¿verdad? Que el aceite y todo eso indicaba la bendición. La imagen, pues es hermosa, hermanos, una familia reunida compartiendo la mesa, dando vida y alegría al hogar. No se trata de tener un hogar perfecto, sino en un ambiente donde Dios es honrado y donde se siente y se sabe que ahí está Dios bendiciendo ese hogar, ¿verdad? Esa rica bendición, todos juntos iluminando esa casa. Y eso, hermanos, como padres a nosotros nos llena de alegría. Seguramente que usted lo ha experimentado. El verso 6 agrega, que vivas para disfrutar de tus nietos. Los abuelos saben de esa alegría tan única. El Salmo nos demuestra que el temor de Dios no se queda en lo interior porque produce un fruto visible. Quien teme al Señor, aparte de ser gozoso por su trabajo, como decíamos, ¿verdad? Da sentido a su provisión y a su esfuerzo, y ese temor también se refleja en su hogar. La familia que florece, que hay vida, que hay crecimiento, que hay bendición alrededor de la mesa. Amén. Y finalmente, el Salmo amplía su mirada y nos recuerda que una vida que honra a Dios no solo bendice a la familia inmediata, sino que impacta a la comunidad y a las generaciones futuras, como decía el verso 6, ¿verdad? Que veas a los hijos de tus hijos y que haya paz sobre Israel. No nos está prometiendo la palabra una vida sin problemas, eso hay que decirlo, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque vivimos en un entorno difícil y que también nos desafía. Pero podemos estar seguros que el vivir en el temor del Señor es una esperanza firme porque el Señor sostiene nuestro trabajo, guarda nuestro hogar y da paz aún en medio de la presión. Así que temer al Señor, hermanos, como dice el Salmo 28, aunque no elimina las dificultades, pero nos recuerda que nuestra vida y nuestra familia están en sus manos, amén. Y que nuestra decisión de hoy puede traer una gran bendición en las generaciones futuras. La parte 2 nos habla de disciplina e instrucción y el inciso A, disciplina con amor. Y vamos a estar viendo proverbios. Entonces, hermanos, estamos formando a nuestros hijos, pero ¿sabe qué? Estamos formando el corazón de nuestros hijos. No es solo conducta, porque la Biblia no nos llama a castigar a nuestros hijos ni tampoco controlarnos. La Biblia nos llama a formarlos con un propósito. Y dice el primer proverbio, Proverbio 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La disciplina y la instrucción, hermanos, siempre deben ir juntas. Cuando corregimos a nuestros hijos es porque los amamos y enseñamos para ver un fruto en ellos. Y esa es la instrucción. Entonces, instruir implica guiar y también encaminar. Encaminar quiere decir que vas caminando con ellos, no los dejas solos. Y también dedicarles el tiempo. Todo esto es un proceso constante. Cada niño tiene su camino, también tiene sus luchas, porque cada niño tiene su temperamento y también tiene su propio ritmo. Disciplinar con amor significa conocer a nuestros hijos y acompañarlos con paciencia mientras aprenden a vivir delante de Dios. ¿Amén? Y ahora vamos a leer el Proverbios 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría,
mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. En Proverbios 29:15 se añade una verdad que es necesaria, ¿verdad? La vara y la corrección dan sabiduría. Pero la Biblia no está promoviendo la dureza ni la violencia, sino una corrección con firmeza y oportuna en el momento que debe hacerse. Entonces, la corrección es un acto de amor responsable. La vara no nos está diciendo denles de varazos a los niños. No, los niños no van a aprender así nunca, sino una disciplina firme. A eso se refiere, una disciplina sabia. Un stop cuando sea necesario que se detenga. Y además también una corrección oportuna para apartar a nuestros hijos de un mal, ¿sí? Y conducirlos al lugar correspondiente, a lo bueno. Quitarlos del mal, llevarlos a lo bueno. Quitarlos de la muerte, como decía Pablo, y llevarlos a la vida. Corregir es amar. E inclusive la palabra nos habla, ¿verdad?, de que nosotros debemos de corregirlos a tiempo, pero no busquemos destruirlos. Ese no es el propósito de Dios. Aquí podemos mencionar algunos métodos que se usan actualmente, ¿verdad? Hoy se nos anima a aplicar métodos de crianza basados en el respeto, la comunicación, porque usted no sabe cuántas cosas hay en la cabecita de un niño, cuántas explicaciones y razones puede tener para hacer lo que hace. Y también, aparte del respeto y la comunicación, la empatía, ponernos en su lugar. Entonces, la Biblia no está en contra de eso al contrario, ¿verdad? Nos llama a no provocar que nuestros hijos se enojen, no provoquéis a vuestros hijos a ira, sino que debemos de tratarlos con ternura. Y hay algunos principios que hoy en día están vigentes todavía y yo creo que ahora se enfatizan un poco más, ¿verdad? Por ejemplo, escuchar antes de corregir, explicar el porqué de los límites, corregir la conducta y no atacar su identidad, afirmar el amor aun cuando haya consecuencias. ¿Sí? Aunque estés tú enojado, enséñale a tu hijo, yo te amo de todos modos, ¿verdad? Modelar lo que esperamos ver, la disciplina cristiana no es autoritaria ni permisiva, ¿verdad? Pero también debemos ser modelo para ellos. Debemos de buscar formar el corazón y no solo nada más que nos obedezcan, sino entenderlos y formarlos. ¿Y cómo podemos orar a un niño difícil, verdad? Un niño que no sigue al Señor. Pues es una carga un poco profunda para un padre, especialmente si el niño tiene un temperamento difícil o vive en un ambiente difícil que nosotros no podemos controlar. Pero es importante recordar, la salvación es obra de Dios. Dios se va a encargar, nosotros debemos de orar siempre por nuestros hijos. Podemos nosotros equivocarnos en la crianza de nuestros hijos, pero nosotros debemos confiar en la misericordia y la gracia de Dios. Así que al orar por un pequeñito que no sigue al Señor, podemos orar para que Dios toque su corazón, que Dios le dé sabiduría, que le revele a él de manera personal las cosas que necesita saber, que se le revele él mismo a él, al niño. También pedir que el Espíritu Santo lo mueva, lo convenza con amor y con verdad. También podemos orar que Dios use personas o circunstancias, palabras en su vida para que Él pueda escuchar esa palabra. Debemos clamar que el Señor lo guarde y lo traiga con lazos de amor.
pedir sabiduría para amar, para hablarle con paciencia y esperar sin desesperar, hermanos. Así que tenga paciencia y tenga en cuenta esta oración, ¿verdad? Algo así más o menos. Señor, este hijo es más tuyo que mío. Yo confío en tu obra, aun cuando no veo resultados hoy. Hermanos, el poder de la oración es muy grande. Amén. Dice la palabra, dice este estudio, disciplinar con amor y orar con fe es sembrar semillas eternas. Tal vez no siempre veremos el fruto inmediato, pero Dios es fiel para cumplir su promesa. Ninguna enseñanza dada con amor y ninguna oración hecha con lágrimas es en vano. Amén. Bien, la parte B. Seguimos en disciplina e instrucción. Ahora vamos a instruir con amor. Y creo que aquí me equivoqué en las citas, pero acá sí las tengo bien. Efesios 6. Así que, por favor, me lo lee. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Efesios 6:4. Pues esta es una instrucción directa del apóstol Pablo, profundamente pastoral dirigida a los papás. Como vemos, la manera en que enseñamos es tan importante como como lo que enseñamos. O sea, no solo enseñarla a portarse bien, sino cómo le voy a mostrar que se porte bien. Entonces, Pablo comienza con esta advertencia: no los provoquen a ira, es decir, no criar desde la dureza o la humillación, la incoherencia o la exigencia sin perdón, sin la gracia de Dios. Entonces, cuando la instrucción se da sin amor, el resultado va a ser resistencia, va a ser rebelión y va a ser desobediencia. A veces pueden obedecer, pero no van a ser sinceros. Más bien van a estar resentidos con nuestra manera como les enseñamos. Instruir con amor significa criar a nuestros hijos con un equilibrio santo entre la verdad y el perdón, es decir, la verdad y la gracia. Para la palabra criadlos, nos está diciendo Pablo, significa o nos comunica el cuidado continuo, estar cerca, acompañarlos, no solo darles órdenes, sino caminar, como decíamos hace rato, ¿verdad? Caminar junto con ellos, ayudándolos a comprender cada aspecto de su vida y también la voluntad de Dios para su vida. Amén. Entonces, la disciplina, hermanos, no es arbitraria, tampoco es impulsiva, sino que tenemos que tomar como referencia cómo es Dios, cómo es el carácter de Dios. Y también Hebreos nos va a recordar la disciplina, ¿verdad?, del que ama a Dios. Y lo vamos a ver aquí. Bueno, lo vamos a ver más adelante, la, la amonestación del Señor. Bien, entonces, instrucción apunta a nuestro Señor Jesucristo. La instrucción no tiene que ser como meta principal crear niños bien portados, sino niños que conozcan a Dios. Jesús mismo crecía, como dice la palabra, en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Eso lo vemos allá en Lucas 2. Ese crecimiento, hermanos, pues es el modelo que buscamos para nuestros hijos. Cuando instruimos con amor, pues, ¿qué hacemos? Pues explicamos la verdad con paciencia. Repetimos las cosas sin cansarnos. Y si nos cansamos hay que pedirle fuerza al Señor, ¿verdad? Corregir sin humillar. Modelar lo que enseñamos para que lo entiendan mejor. Y también depender de la gracia de Dios más que de nuestra habilidad. Amén. Entonces Efesios 6:4 nos recuerda que la autoridad de los padres es un encargo santo.
no nos da derecho a imponerles cosas. Debemos instruir con amor y guiar ese corazoncito que tiene que encontrar al Señor, ¿verdad? Todo mediante un ambiente donde esté la verdad del Señor y la ternura y la coherencia y todo porque sus padres lo aman, ¿verdad? Quizá nuestros hijos puedan olvidar muchas reglas, pero difícilmente van a olvidar cómo se sintieron mientras los instruíamos. Hermanos, pues que nuestra enseñanza refleje ese carácter de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Firme en la verdad y abundante en el amor. Y vamos a la parte 3, hermanitos, la disciplina amorosa de Dios. En nuestra búsqueda, pues es el propósito de la corrección de Dios es el título, porque Dios nos va a corregir y nos va a disciplinar, pero Él tiene un propósito. Entonces, en esa búsqueda de los buenos modelos para criar a nuestros hijos, la palabra de Dios nos invita primero a mirar al mejor ejemplo de todos, nuestro Padre Celestial. Y ahora sí vamos a estarnos ocupando de Hebreos 12, que nos recuerda una verdad que con facilidad podemos olvidar. Así que vamos a verla. Y vamos a leer desde el verso 5 y 6. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. El autor de Hebreos, hermanos, nos habla con un lenguaje profundamente familiar. Usa palabras como padre, hijo, hermanos, porque quiere que entendamos algo esencial. Dios nos trata como sus hijos, no como extraños. Su corrección no nace del enojo, sino del amor. Y antes de llegar a este punto, el capítulo 11 nos presenta una larga lista, hermanos, de hombres, de mujeres de fe. ¿Recuerdan? Enoc, Noé, Abraham, Sara, José, Moisés, Rahab y muchos más. Y que ellos fueron amados por Dios, pero ninguno tuvo una vida fácil. Dios los formó, los corrigió, los guió, muchas veces los llevó por caminos difíciles para fortalecer su fe y también cumplir su propósito en ellos. Y ya después de mostrarnos estos ejemplos, el autor de Hebreos pasa al tema de la perseverancia y la disciplina. Es como si nos estuviera diciendo, ¿verdad? Así como Dios trató con ellos, así también va a tratar con ustedes. Y entonces les recuerda algo que quizás habían olvidado, tal como a veces les ocurre a nuestros propios hijos. El Padre ya había hablado, dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, no te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Somos sus hijos, hermanos, por eso nos corrige el Señor. La disciplina de Dios, pues, es esa expresión clara de su amor. Nos corrige porque desea que nuestra vida sea fructífera, que crezcamos, que aprendamos a obedecer y que nuestra vida glorifique al Señor que nos ama. Con nuestra vida nosotros vamos a darle gloria a Dios. ¿Por qué? Porque vamos a ser hijos corregidos por nuestro Padre, que dará buenos frutos. La palabra disciplina implica corrección con el propósito de mejorar, no de destruir. No todos los niños responden de inmediato a la corrección. A veces, incluso cuando la disciplina busca protegerlos, parecen resistirse. No te vayas por ahí, y por ahí se van. Te vas a caer y por ahí se van hasta que se caen. Pero aquí vemos algo hermoso del corazón de Dios. Él no se rinde con nosotros. Veamos, sigamos viendo este ejemplo de Papá Dios.
Él nos corrige porque somos sus hijos y no se rinde, no descansa. Nos muestra su perdón, nos muestra su gracia, porque Él nos trata con gracia, a pesar de que merecemos eh, pues castigos y reprimendas. Él es paciente con nosotros. Él nos trata, muestra su gracia, su paciencia, su perseverancia, aunque seamos lentos para aprender y también vacilemos para obedecer. Entonces, ese mismo modelo es el que nos llama a reflejar como padres, corregir con constancia, guiar a nuestros hijos con fidelidad, mostrar su gracia, la gracia de Dios, sin abandonar la verdad, sin abandonar la verdad. Aquí vemos a estos ejemplos, ¿verdad? Creyeron y obedecieron a Dios. ¿Qué personas mencionamos ahorita de Hebreos 11 que son buenos ejemplos de lo que significa ser amado y disciplinado por Dios? Pensemos, por ejemplo, en Abraham, que tuvo que aprender a confiar en Dios, aun cuando no entendía el camino. Recordemos la falla que tuvo cuando expuso a su esposa diciendo que era su hermana. Fueron errores de Abraham, pero Dios tuvo paciencia con él. O en Moisés, a quien Dios formó durante años en el desierto. O en José, que fue disciplinado a través del sufrimiento antes de que fuera usado para salvar a muchos. Todos ellos fueron profundamente amados y la disciplina de Dios fue parte esencial de su crecimiento espiritual. Ahora preguntémonos, ¿por qué la disciplina demuestra que amamos a nuestros hijos? Pues quizá porque corregir es preocuparnos por su futuro, ¿no? Es negarnos nosotros a dejarlos solos con decisiones que podrían dañarlos. Por eso insistimos tanto, somos necios a veces. Y más a veces las mamás. Es creer que Dios tiene un propósito para sus vidas y acompañarlos aun cuando la corrección sea difícil. Así que hermanos, la falta de disciplina es como el padre que abandona. Y la disciplina amorosa es como el padre que cuida y que forma. ¿Ven? Entonces, hermanos, hay que recordar esto, que la disciplina no es una señal de rechazo, sino es una señal de pertenencia. Le pertenecemos a esta familia. Dios nos corrige porque somos sus hijos, ¿verdad? Cuando disciplinamos con amor, estamos diciéndoles a nuestros hijos, me importas, creo en lo que Dios quiere hacer en tu vida, no te dejaré solo. El autor, hermanos, nos recomienda un libro, no sé si está en español, pero aquí está en inglés, pero significa para padres solamente, entrando a la cabeza de tu hijo. Y aquí está el autor, Shawn T. Feldman y Liza A., de lo cual extrajimos algunos consejos, como una mini guía para los padres. Y vemos ahí Efesios 6, que es precisamente de lo que estamos hablando, Hebreos 12 y Proverbios, exactamente las citas de las que hemos estado hablando. Y la idea central es que Dios nos forma con amor, nosotros formamos a nuestros hijos reflejando el corazón de Dios. Y entre varias cosas está, ¿verdad? Yo les voy a compartir estos apuntes en los comentarios más tardecito, pero básicamente entender primero antes de corregir, escuchar activamente, generando la conexión con nuestros hijos, explicar el porqué detrás de las reglas que hay, ¿verdad? Mostrar calma incluso en desacuerdos, afirmar la identidad de nuestros hijos, no solo corregirles su conducta, y perseverar con gracia. Y ya les estaré compartiendo los apuntes, hermanitos. Y la siguiente parte
creo que es la parte 3, me equivoqué aquí, es parte 3, el propósito de la corrección de Dios, el inciso B. ¿Qué beneficios nos trae esa disciplina, esa corrección del Señor? Y vamos a estar leyendo otra vez Hebreos 12 del 7 al 11. Pero antes de mirar este texto bíblico, hagamos una pausa. Porque quizás, hermanos, algunos de nosotros fuimos corregidos no con amor. Tal vez no fue agradable en el momento, pero con el tiempo quizás, hermanos, entendimos que a pesar de las fallas de nuestros padres, ellos se preocupaban por nosotros. ¿Sí? Debemos pensar un poco cuáles son nuestras intenciones cuando corregimos a nuestros hijos o quienes tienen nietos, ¿verdad? O algunos niños bajo nuestro cuidado. ¿Cuál es el fondo? ¿Qué nos mueve a corregirlos? Pues casi siempre, hermanos, es el deseo de protegerlos, ¿verdad? De enseñarles, de guiarlos. ¿Amén? Entonces, así como nosotros tenemos una buena intención al disciplinar a los niños, pues vamos a leer lo que contesta este texto acerca de esa disciplina perfecta, santa y formativa de nuestro Padre Celestial. Vamos a leer ahora sí algunos versos. La disciplina hecha de manera piadosa es una expresión del amor, ¿verdad? Y al principio, antes de este verso, dice, ¿verdad? Que Dios nos corrige a nosotros porque somos sus hijos. Amén. Amén. Entonces vamos a leer, por favor, este verso 7 y 8. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Gracias. Pues se oyen palabras fuertes, ¿verdad? Pero dice el estudioso Greg Kinnear, que ya hemos mencionado algunas veces, el estudioso de la palabra, que en el Antiguo Testamento, cuando un padre disciplinaba a su hijo, era una señal muy clara de su amor como padre. Un papá que no corregía mostraba indiferencia, pues no lo quería, lo veía como un bastardo. Pero un padre que disciplinaba demostraba que le importaba su hijo, su formación, el rumbo que podía tomar en el futuro. Así que, pues en la cultura judía, la corrección se entendía no como un rechazo, sino como una expresión de responsabilidad y de cuidado. Así que, pues, eso es lo que nosotros teníamos que entender, era la figura que ellos estaban viendo al escuchar estas palabras, ¿verdad? Cuando dice, pero si os deja sin disciplina de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos, pero qué hermoso, aquí nos está hablando precisamente lo que Dios hace, nos trata como hijos, amén. Bien, ahora leamos el siguiente verso 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Entonces vemos, ¿verdad? Una comparación muy honesta entre los padres terrenales, que dice que aunque tenemos buenas intenciones, también tenemos muchas limitaciones, porque a veces nos falta sabiduría, no siempre sabemos todo con certeza. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo peor? Entonces podemos equivocarnos. Y también podemos reaccionar desde nuestra humanidad con ira.
Otra limitación también es de que nuestra disciplina es temporal. Principalmente la vamos a ejercer en la niñez o parte de la juventud de nuestros hijos. Pero hablando de Dios, el Señor no tiene esas limitaciones. Él conoce todo, tiene toda la sabiduría. Él nos conoce a nosotros y cuando disciplina lo hace con un propósito claro. Además de formarnos, nos quiere llevar a la santidad, hermanos. El verso 10, que, ay, déjenme ver si sí lo puse, vamos a leerlo. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Así es de lo que yo les hablaba. El propósito de Dios, aparte de nuestra formación, es que participemos de esa santidad. Entonces aquí este verso nos subraya que su corrección pues no es solo para un cambio momentáneo de conducta. Lo que Él está buscando es que seamos transformados profundamente. Entonces esta disciplina pues es perfecta porque es sabia. Él nunca se equivoca. Aceptar esa disciplina, hermanos, vale la pena. Nos conduce a una vida verdadera y a una comunión más profunda con el Señor. Y el verso 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Así que el autor concluye esta afirmación, ¿verdad? Que es una realidad. La disciplina no es agradable en el momento porque duele. Nadie disfruta ser corregido, no lo disfrutamos. Y a veces rechazamos y pensamos que no lo merecemos. Sin embargo, la disciplina de Dios nunca va a ser un castigo arbitrario. Es un amor santo que corrige para restaurarnos, para que maduremos. Así que es mejor que aceptemos esa corrección con humildad, ¿verdad? Para que se pueda producir una cosecha. Como dice la palabra, un fruto apacible de justicia. Y este fruto no va a aparecer de inmediato, crece con el tiempo. Así que esta es una lección clave, tanto para nosotros como padres, como para nuestros hijos. La disciplina requiere que seamos pacientes, ya sea que estemos recibiendo corrección de Dios o aplicándola a nuestros hijos, porque los resultados suelen verse más adelante, no siempre al instante. Y bueno, en este cuadro podemos ver una comparación entre la disciplina de los padres terrenales, ¿verdad? Y la de nuestro Padre Celestial. La, cuántas limitaciones tenemos como padres, ¿verdad? Podemos corregirlo solamente por un tiempo. También corregimos según, como dice la palabra, según les parecía, según como nosotros pensamos que es lo bueno. Y nosotros buscamos formarles en ellos una conducta o protegerlos de algún daño. Y sin embargo nuestro Dios, su disciplina es perfecta y sin error y siempre tiene ese propósito eterno, formarnos y llevarnos a su santidad. Corrige para lo que es provechoso, busca que participemos de su santidad y produce ese fruto apacible de justicia. Y nos recuerda que somos sus hijos, que somos de Él. Entonces, pues esta disciplina está basada en ese conocimiento pleno que Él tiene de nuestros corazones. Es una hermosa disciplina en el Señor. Así que meditemos un poco, hermanos, ya para concluir. ¿Por qué puede ser difícil aceptar la disciplina de Dios? A veces, hermanos, porque hiere nuestro orgullo, porque no entendemos el propósito, porque queremos resultados rápidos sin proceso.
Y luego nuestros hijos, ¿por qué puede ser difícil para ellos aceptar la disciplina de sus padres? Pues porque no ven lo que los papás estamos viendo, no ven el panorama completo. Se sienten incomprendidos y además porque es un dolor, ¿verdad? Que les impide ver el amor que está detrás de la corrección. Pero debemos hacerles ver que la disciplina no es enemiga del amor. Al contrario, es una de sus expresiones más profundas. Dios nos corrige porque nos ama, nos forma para algo mejor. Cuando disciplinamos con ese mismo corazón, estamos sembrando paz y fruto que con el tiempo dará su cosecha. La disciplina que viene de Dios es para nuestro bien. Podemos aceptarla e incluso adoptarla, porque es el resultado de su amor. Debemos seguir el ejemplo de Dios, corregir a los hijos con el que ha bendecido nuestra vida, que ha sido una gran bendición. La disciplina que damos a nuestros hijos debe estar motivada por un deseo de crecimiento en santidad. Así como la disciplina de Dios es señal de su amor por nosotros, también nuestra disciplina es señal de nuestro amor por nuestros hijos. Hermanos, oremos y demos gracias a Dios porque nos ama y por ese amor, por su corrección que se hace necesaria para dar frutos agradables que nos ayudan a vivir en esta vida y en la vida eterna. Padre amado, gracias te damos, Señor, por la bendición, la herencia que nos has dado a nuestros hijos. Te pedimos, Señor, extienda, Señor, tu mano sobre ellos, donde quiera que se muevan, Señor. Ángeles acampen a su alrededor. Ayúdalos a ver, Señor, que la disciplina que nosotros podemos darles, Señor, viene movida por tu mano, Señor, desde el cielo. Tú que, Señor, nos diriges, nos disciplinas también a nosotros con amor y con gracia. Enséñanos a tener esa gracia con ellos, ese amor, ese saber escucharles, ese saber guiarlos, Señor. Y ponlos, Señor, siempre, siempre en tus manos, bendito Dios. Guárdanos, Señor, en el nombre de Jesús. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén.